Bien, son las 5:54. Buenos días, Junior. ¿Cómo está todo? Buen día, Carlos. Cuénteme, a ver, ¿cómo anda? Bueno, todo marcha. ¿Sabe que desde ayer me he estado preguntando a propósito de que las centrales sindicales han planteado que se retiran de las negociaciones del diálogo tripartito que se está desarrollando para consensuar la modificación del Código de Trabajo de la República Dominicana? Y mi pregunta es por la razón que lo están haciendo. Ellos se quejan de la forma en que se aprobó el aumento salarial el mes pasado y que por esas razones están decidiendo pues no seguir participando en este diálogo. Y te digo que me sorprende por el hecho de que las centrales sindicales en ningún momento, más allá de declaraciones públicas, hicieron ninguna resistencia a que este aumento se produzca, como se hizo y por el monto que se hizo. Entonces, para mí es inexplicable que hoy día estén anunciando esto, cuando lo correcto, si no estaban de acuerdo, era tratar de hacer algún nivel de objeción a esta aprobación, Que apelaran. apelar la decisión o sencillamente mantenerse ahí en pie de lucha y negarse a que se aplicara. Pero después que todo esto ha ocurrido, a un mes prácticamente, salir con esta posición para mí no tiene sentido. No, de ninguna No manera. tiene sentido lo que están haciendo hoy día. Además, ellos se dejaron envolver, hay que decirlo así, por las autoridades y por el sector empresarial. A pesar de que habían planteado no atar la discusión del código al problema de salario, en la práctica terminaron asumiendo que ese es el procedimiento a seguir, y eso fue lo que ocurrió. El sector empresarial había dicho que una condicionante para el aumento era la modificación del código. Ciertamente el código no se modificó, pero se avanzó bastante. Y hay temas que están consensuados ya. En lo que no hay coincidencia, evidentemente deberá seguir el proceso de negociación. Pero la verdad que no le veo sentido, salvo que me digan que se están planteando seriamente volver a discutir un aumento salarial en los próximos días. Si se están planteando eso, se pudiera entender. O que digan, no nos interesa seguir discutiendo la modificación al Código de Trabajo de la República Dominicana. Vamos a dejar todo tal y como está. Porque sabemos que hay aspectos que no son negociables de estas negociaciones. Lo relativo a los derechos adquiridos de los trabajadores, aunque se están buscando fórmulas. Pero sí hay algunos aspectos de carácter procedimental que las partes, de cara a que haya una mejor administración de justicia en materia laboral, pues entienden prudente que deben ser corregidas, pero también para evitar muchos excesos y abusos que se cometen, no solo contra la empresa, sino también contra los trabajadores en toda esta situación y estas relaciones tan difíciles como son las relaciones laboral, empresarial o laboral patronal. Entonces hay que llamar a estos dirigentes sindicales a que reflexionen su posición, a que la reflexionen. Todo esto debieron pensarlo antes de, no después de. Ya no tiene, ahora se pudiera ver como una necedad de parte de ellos su retiro del diálogo, solo por el hecho de cómo se aprobó el aumento salarial. Entonces así no. Yo pienso que así no es el camino que deben seguir los representantes de los trabajadores que tuvieron la oportunidad de ejercer los niveles de presión para que el aumento pudiera haber sido
más significativo. Tenía todas las condiciones dadas para eso. Sí. Una opinión pública favorable, Pero la eso- necesidad propia de la gente de que eso se resolviera de la mejor manera, pero dejaron pasar el momento y le pasaron una ficha por debajo de la mesa. Ellos fueron los que no impugnaron el 14%, o sea, no pusieron ninguna oposición en el momento que se aprobó ese aumento. No, ellos primero parece que dieron el visto bueno, pero después la oposición de ellos fue cuando se habló de la retroactividad. Pero, no, pero eso se quedó ahí. Eso se quedó ahí. Eso se quedó ahí y lo aceptaron, lamentablemente. Entonces no podemos estar a estas alturas de juego con esta situación. Ojalá en cualquier momento no pueda tener uno de esos dirigentes sindicales que le expliquen, que le echen gota en los ojos, como dice el doctor a uno, de las razones más allá de lo que se está planteando. Porque la verdad que no la entiendo. Para serte franco, no la entiendo. Carlos, en otro orden, parece que el país, luego de pasado todos estos efectos del proceso de reforma a la Constitución, va a tomar, más allá también de los elementos del plan de regularización, que no va a acabar por ahora, otros temas. Y vimos ayer cómo el presidente del CONEP está aclamando porque se terminen de aprobar algunos instrumentos que entiende necesario para que en la República Dominicana existan unas elecciones libres y creíbles. Habla concretamente de la necesidad de la ley de partidos políticos y también de la ley de responsabilidad fiscal, que está pendiente de aprobación en el Congreso de la República. Hay que recordar que ya una de las cámaras aprobó en primera lectura el proyecto de ley de partidos políticos, que, como siempre, contó con el rechazo de sectores importantes de la sociedad dominicana, porque entienden que no refleja en el fondo los aspectos que garanticen una efectiva fiscalización, los aspectos que garanticen una efectiva identificación de los fondos del financiamiento, más allá del que del Estado, a los partidos políticos. Entiende también que es excluyente en materia de género. Y con esas debilidades han planteado su oposición a esa ley. Lógicamente, si tú tomas en cuenta que ha habido un consenso entre el Partido Reformista, entre el PLD, el PRD y el papá del diálogo, Monseñor Agripino Núñez Collado, pues es evidente que parece que esa es la ley que vamos a tener en los próximos días. Si es que de interés del partido de gobierno, reitero, con que se apruebe. Hay que recordar que están metidos en un proceso de reelección y yo no sé si es interés de ellos de que en medio de este proceso se puedan establecer algunos niveles de control que puedan disminuir la capacidad de manipulación de los recursos del Estado que generalmente hacen todos los gobiernos, estén o no en reelección. Cuando están en reelección, con mucho mayor veras lo hacen. O sea, aprovechan esa posición y sencillamente sacan las ventajas que deben sacar, según ellos, para que su partido y su candidatura pues pueda ocupar posiciones importantes y lograr ganar las elecciones. Vimos también el presidente de la Junta Central Electoral referirse al tema de la equidad que debe existir entre los partidos políticos. Mira, parece que el momento ahora, la ofensiva, y eso porque es muy coincidente, que tanto el CONEP como el presidente de la Junta estén hablando de los mismos temas, mira, eso aunque en escenarios diferentes. Mira, eso de la equidad en asuntos de, por lo menos en lo que tiene que ver con los repartos de recursos de la Junta a los partidos políticos, eso es lo más arbitrario que se puede ver en cuanto
reparto. Por ejemplo, fíjate, es que un partido puede considerarse legalmente o por estatutos de la Junta como meritorio para poder recibir cierta cantidad de dinero en base a los votos que obtuvo en las elecciones anteriores. Pero, por ejemplo, tuve los tres partidos, no todos sacaron la misma cantidad de votos, pero los tres grandes reciben, reciben lo mismo. Entonces, si se fueran a aplicar las cosas tal como son, entonces habría un partido que habría que darle muchísimo más que a otro. Pero también eso va en detrimento de las organizaciones pequeñas. Yo creo que se debería establecer una forma de, primero, revisar si realmente eso impacta de alguna manera, que haya un ejercicio ético de lo que es la administración de recursos dentro de los partidos políticos, porque a fin de cuentas los cuartos que da la Junta no dan para nada. Y buscar una manera de hacerlo equitativo, ¿tú me entiendes? De que haya, de que tanto el partido grande como el pequeño con oportunidades pueda tener un trato semejante o por lo menos justo a la hora de entregarles recursos, porque no es menos cierto que, porque esto de cierta manera la Junta de Naturaleza le da continuidad a un asunto que se debate diariamente, que es que el que hace política, el que quiere llegar a una opinión pública, lo que hace prácticamente son inversiones para conseguir dinero, y sin dinero no se puede llegar a un puesto de donde se puede hacer algo para el país. Bueno, el problema está que la política es costosa, lamentablemente, y sobre todo en países donde lo que se oferta no son propuestas y programas, sino dádivas. Claro. Por eso tú ves, por ejemplo, que en este año los tres partidos denominados grandes, a partir de los resultados electorales del 2012, van a recibir cada uno 214 millones de pesos. Tú estás hablando que entre el Partido Reformista, el PLD y el PRD, pues obtendrán 644 millones de pesos, mientras que otras organizaciones como PRM, Frente Amplio, Partido Humanista, entre los tres van a llegar a 19 millones de pesos. Y entonces, A 19 millones de pesos. Entonces, de entrada tú ves las limitaciones que siempre hemos planteado que va a tener ese partido para poder competir electoralmente. yo digo que, por ejemplo, no sería idóneo, ¿tú no crees que sería bueno, por ejemplo, establecer que los partidos que saquen más votos le toca ponerle un tope a la suma que deberían recibir? Es decir, ok, para evitar que, por ejemplo, un partido que saque el 50% de los votos termine cobrando la mitad de todos los recursos que da la Junta. Podría decirse que, por ejemplo, dime tú, ¿qué hace el Partido Reformista ahora mismo con 200 millones de pesos mensuales? Eso No es mensual, eso es lo que va a recibir durante el año. Durante el año, claro, sí, pero dime tú, ¿se corresponde esa cantidad de dinero, ese aporte del Estado al Partido Reformista, justifica los aportes al Estado que hacen los representantes de ese partido? No, Mira, más allá de presentarlo como un asunto del Partido Reformista, por citar un caso nada más. Lo cierto es que también la falta de transparencia en el manejo de los fondos que aporta el Estado. ¿Cómo es posible que 200 millones, tú te preguntas, no dé para que un partido pueda desarrollar una campaña electoral? ¿Cuánto cuesta una campaña electoral? Sí, pero es que tú ves también que se mantiene, se limitan, se coartan las posibilidades de aspiración también de las organizaciones emergentes que podrían tener mucho que aportar con esa Bueno, es que acuérdate que el 80% de los fondos que asigna la Junta a los partidos se lo llevan lo que hayan sacado el 5%, que es lo que se denomina un partido grande en la República Dominicana, el que sobrepasa o alcanza esa cifra.
¿cuántos partidos tienen la posibilidad en el país de sacar el 5%? ¿Cuántos? Fíjate que solamente, y me corrigen, lo han hecho 2 en los últimos 20, 25, 30 años. Más del 5%. 2, 3, porque el PLD se coló ahí y se quedó. Pero antes se los repartían 2, Reformista y el PRD. Ahora 3. ¿Qué tiempo le tocó? No, tú sabes ¿O qué que tiempo duró el PLD para poder colarse entre los partidos que tenían derecho a acceder al pastel jugoso de los recursos del Estado? acuérdate que antes lo que daban, mientras Balaguer fue gobernante, lo que daban era, y quizás hasta un tiempo después, lo que daban era exoneraciones, que los partidos la vendían para obtener recursos. Sí, pero bien, pero ya no es así. Ya no es así. Ya el Estado le aporta recursos a los partidos. Recursos y cuya ley, lógicamente, está hecha para eso. Para que los partidos tradicionales siempre tengan ventajas, no solo en sus relaciones primarias con los sectores productivos, que aportan siempre al que va a ganar, y parecería que eso es normal. Si vemos que la política, más que una ciencia, es un negocio, ¿verdad? Claro, un negocio. Es un negocio donde cada quien aporta para sacar rentabilidad al final. Por eso se desbordan diferentes sectores y la cantidad. ¿Cuánto recauda un candidato presidencial con vocación de poder? ¿Sabemos cuánto? No. Hemos No se sabido sabe. en algún tiempo No, porque a son cuánto ascienden las recaudaciones de los partidos porque son políticos. vistos como oportunidades de inversión. Por ejemplo, la gente que quiere estar bien con un candidato, o por lo menos él, o los empresarios, como dice el doctor, los que no quieren que lo embromen, simplemente le dan su dinero. No se sabe qué cantidad, pero simplemente si tú subes, ya tú sabes. Acuérdate de mí o déjame tranquilo. Esas son de las cosas que se quiere que en una ley de partido político aparezcan. ¿De dónde provienen los fondos? ¿A cuánto ascienden los fondos? Porque eso se maneja muy alegremente. Y por eso vemos después la consecuencia de gente reclamando que le devuelvan dinero que aportan a las campañas. Y por eso los desórdenes que se plantean y la repartición del botín público. Porque con esa gente hay que cumplir con todos lo que aportan. Los empresarios serios, no los serios, los que lavan, las personas que se dedican a actividades ilícitas. Todo el que invierte necesita recuperar su dinero. Y lo aportan en función de eso. ¿Pero por qué? Porque esos son los compromisos también que hacen los candidatos. Para ser regidora que hay que tener una funda de dinero. Hasta para ser regidor, que en un momento determinado era una posición honorífica. Ajá, sí. Sí. Honorífico. No, Antes, tiempo atrás, antes sí, era honorífico, pero y ahora ya, es muy lucrativa. ya un regidor le toca hasta pasaporte Ahora es muy diplomático. lucrativa ser regidor. Ya no le dan los pasaportes diplomáticos después del lío aquel que armaron, que se estaban yendo mucho para afuera. ¿Los? Que a los regidores ya no le están dando pasaportes diplomáticos, porque antes tenía un asunto de que mudaban la familia para afuera. Sí, lo prestaban, como prestan los policías. lo prestaban. Y los guardias, el arma de reglamento, la alquilaban. Hasta eso así. O sea, hasta eso hacían. Entonces, el problema de la equidad no es solo tener derecho a participar en igualdad de condiciones en un programa de televisión o en los medios de comunicación, como planteaba Roberto, el presidente de la Junta. Es mucho más que eso. Es también ver cómo usted va a lograr que las aportaciones que haga el Estado pues sean lo más equitativas posible. Porque a lo mejor tú entenderás que un partido que sacó 2 millones de votos, 3 millones de votos, debiera tener la mayoría de los recursos. Pero posiblemente el que menos lo necesita. Es verdad. Posiblemente el que menos necesita los recursos.
porque ya tiene una experiencia acumulada en el Estado, tiene unas relaciones, tiene suficiente dinero como para iniciar una campaña electoral sin necesidad que nadie le aporte. Ven acá, ¿y no hay un mecanismo por el cual un partido pueda establecer una cotización a los empleados que tiene, por ejemplo, el partido en el gobierno o a través de los legisladores que tenga, de que 1% de sus salarios vaya destinado a mantener el partido? Eso lo hacen. Lo hacen. Pero eso es marginal. Pero está institucional, pero ese no es el negocio. El Yo sé negocio que es otro. esos son cheles, sí, pero por lo menos Eso sería no- una forma eso no- Eso no es institucionalizada. para la caja chica de esos partidos. Porque en la medida también que se convierten en maquinarias electorales, son centrífugas de destruir dinero. ¿eh? Nunca le alcanza los recursos. Nunca. Y cada mes que pasa, quieren más. Y siempre lo consigue porque es muy fácil. Después que usted logra beneficiar determinados sectores, otorgándoles obra grado a grado, llamarlo en la mañana y decirle necesito 5 millones. O llamar a la institución pública correspondiente para que le pida a los contratistas que le manden los recursos. ¿Tú sabes que son capaces de juntar 25, 30 millones de pesos en 4 horas? Y aportárselo al partido o a instituciones que dirigentes partidarios tienen. No me cabe la menor duda. ¿eh? Sí, eso ocurre. Hay experiencia de personas que han llamado por la mañana a determinados. Que dice, búscame unos cuartos. De una vez que lo necesito. Necesitamos para tal institución tanto. Lógicamente, pero también hay, cuando transmiten, no dicen la cantidad exacta. Si necesitan 25, ellos piden 30. Sí, siempre hay una boronita. Una boronita. Entonces, todo eso debe tomarse en cuenta en el Cosa momento lamentable. de usted diseñar la política de distribución de los recursos. Porque me dirán, bueno, es que si un partido no alcanza el 5%, ¿por qué hay que darle recursos en abundancia como se le da a los otros? Esa sería la explicación. Sí, pero yo considero que es poco equitativo, que a través de ese mecanismo, a través de darle pocos recursos, se coarta la posibilidad de que organizaciones que tienen mucho que aportar puedan difundir efectivamente su propuesta. Igualmente, también lo que es la concesión equitativa de espacios en medios de comunicación para los políticos. Señor, pero tú ves que ¿Sabe? Yo creo que debería, Es o que sea, yo sé que no estamos hablando de los medios privados ni de los productores, sino que por lo menos que durante un tiempo de la campaña, por ejemplo, a los canales oficiales no, y eso sí, destinen, por lo menos que destinen efectivamente, que eso ya se ha incluso, logrado. que incluso es que hasta por ley pudiera establecerse que se concede tantas horas semanales los a cada partidos partido. pequeños y sus recursos son tan marginados que ni siquiera las encuestas lo incluyen. No. Ni siquiera en las encuestas. Y tú ves que aquí se organizan eventos y siempre van la misma gente en representación de los mismos partidos. Esos partidos pequeños no existen en la conciencia de mucha gente y lo ven como marginal. Yo me sorprendo, por ejemplo, con los niveles de espacio que le abren, para ponerte el caso, a Guillermo Moreno. Sí, Guillermo Moreno no se puede quejar. En ese sentido, se puede quejar de la ausencia de recursos, pero el poder mediático Buenas relaciones con los tiene medios. muy buenas relaciones. Claro. Muy buenas relaciones. Y debiera aprovecharla más. Debiera aprovecharla más. Pero no sé qué es lo que pasa con los asesores del doctor Guillermo Moreno. Que teniendo muchas puertas abiertas para exponer sus bases fundamentales, lo que será su programa de gobierno, no lo aprovecha. No lo aprovecha. Así es la cosa. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores. Volvemos en breve con los deportes y feliz decena.